Vamos a ver ahora un tema muy importante de la física, como es el estudio del movimiento vertical. Dentro de ellos la caída libre y lo que es lanzamiento vertical. Observemos la siguiente figura. Nos dice cuál de los dos objetos llega primero al suelo en cada uno de los casos. Como podemos observar en el primer gráfico se deja caer un libro y una hoja, y podemos observar lógicamente que la hoja cae luego debido a que existe una interacción con el aire, es decir, el aire se opone al movimiento, entonces llega primero el libro. En el segundo caso, en cambio, tenemos el mismo libro y la hoja, pero la hoja ya no se encuentra de manera horizontal, sino se encuentra ya hecho una especie de una bolita. Entonces podemos observar que los dos cuerpos caen al mismo tiempo. Vamos a ver por qué sucede esto. Bien, vamos a ver qué pasa con el movimiento vertical y la caída libre. Observemos el siguiente gráfico que tenemos y vamos a ver qué sucede. ¿Sí? Dejamos caer dos objetos simultáneamente y miren lo que sucede con esos objetos. ¿Sí? Pues los dos llegan simultáneamente al suelo. Dice que Galileo fue la primera persona que empezó a estudiar la caída libre. Para ello, desde la torre inclinada de Pisa, dejó caer varios cuerpos de sustancias y pesos diferentes, observando que todos llegaban simultáneamente al suelo. ¿Sí? Pero en este caso, consideró que la resistencia del aire puede ser despreciada siempre y cuando se trate de cuerpos compactos y alturas inferiores a unos 200 metros. Entonces, bajo esas condiciones podemos hablar de que los dos cuerpos llegan simultáneamente al suelo, cuando son compactos, ¿sí? Y se encuentran a una altura inferior a 200 metros. Entonces ahí podemos hablar de que los cuerpos llegan simultáneamente al suelo. Se dice que un cuerpo está en caída libre cuando es soltado o lanzado verticalmente en las cercanías de la superficie terrestre, desarrollando así un tipo de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por lo tanto, la aceleración es producida por la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. A esta aceleración se la conoce como aceleración de la gravedad. ¿Sí? Entonces podemos observar en el gráfico, tenemos un objeto que está cercano a la superficie. Al dejarlo caer libremente, ese objeto va a desarrollar un movimiento rectilíneo uniformemente variado debido a la aceleración que produce la Tierra, que se llama aceleración de la gravedad. ¿Sí? Entonces aquí para nuestros ejemplos vamos a considerar que h es la altura o la distancia que recorre el objeto, g es la aceleración de gravedad, cuyo valor es 9,81 metros por segundo al cuadrado, y que en algunos ejercicios para aproximación nos dicen que utilicemos el valor de 10 metros por segundo al cuadrado. Ya eso dependerá de cada uno de los ejercicios y las condiciones que nos dé. Sí, entonces la caída libre se da en el vacío, donde dicha caída es independiente de la masa, forma y volumen del cuerpo. Se dice que en el vacío todos los cuerpos caen al mismo tiempo, simultáneamente. Salen de un punto y llegan a un punto común al mismo tiempo, independientemente de la masa, de la forma y el volumen que tenga, ya que ahí no existe la oposición que presenta el aire. ¿Sí? Entonces en el vacío todos los cuerpos dice que llegan simultáneamente. Bien, vamos a pasar analizando el primer caso, que es la caída libre. Observemos el gráfico, lo que sucede cuando se deja caer libremente un objeto. ¿Sí? Miren lo que sucede. Va ocupando posiciones sucesivas y como se deja caer en caída libre, pues inicialmente el cuerpo está en reposo, entonces con una velocidad inicial 0. A medida que cae podemos observar que va incrementando su valor de la velocidad. Entonces tenemos que, miren, parte con una velocidad 0, luego su velocidad incrementa a 10, luego incrementa a 20 metros por segundo y a 30 metros por segundo. Entonces podemos observar que cuando el cuerpo está en caída libre, es decir, de bajada, acelera de forma ordenada. Por eso nos decía que el movimiento vertical es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, sujeto a la gravedad,
que para efectos de cálculos en algunos ejercicios le ponemos 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces tenemos que aquí, que en la caída del libre, el cuerpo parte del reposo, como se mencionó, por lo tanto la velocidad inicial es 0, y que la aceleración de la gravedad es 9,81 metros por segundo, a menos que en algún ejercicio nos diga que por aproximación utilicemos los 10 metros por segundo al cuadrado. Vamos a ver ahora qué sucede cuando un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba. Vamos a observar el gráfico. Observen, se lanza hacia arriba de subida, ¿sí? Sube, llega a un punto y desde ahí nuevamente empieza a bajar. Observemos nuevamente, sube, llega a un punto y desde ese punto empieza nuevamente a bajar. Entonces ahí hablamos de que se trata de un cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba. Como podemos observar en el gráfico, mire, parte con una velocidad de 60 y de ahí sigue disminuyendo su velocidad, 50, 40, 30, hasta que en el punto más alto llega a una velocidad 0. Llega a esa velocidad 0 y de ahí empieza nuevamente a descender. ¿Y qué pasa con la velocidad cuando empieza a descender? Empieza nuevamente a aumentar. Entonces vamos a ver qué características cumple el movimiento vertical. Primero, la aceleración, como dijimos, es constante, vale 9,81 metros por segundo al cuadrado. Lo que debemos tener en cuenta aquí es lo siguiente. La gravedad será positiva o negativa dependiendo si el cuerpo está subiendo o de bajada, ya que cuando sube, el movimiento es un movimiento retardado, ya que va disminuyendo su velocidad. En cambio, el cuerpo cuando baja, va acelerando, por lo tanto es un movimiento acelerado y va incrementando el valor de velocidad. Entonces la gravedad tendrá signo positivo o negativo dependiendo si acelera o desacelera el movimiento, ¿sí? Otra, si tomamos en cuenta el tiempo de subida, dice que es igual al tiempo de bajada, pero medido en intervalos ubicados a los mismos intervalos o los mismos niveles. Tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Entonces observamos en el gráfico. Si en subir se demora, por decir, 10 segundos, en bajar se demorará los mismos 10 segundos, siempre y cuando se midan en los mismos intervalos. El tiempo de vuelo es el tiempo total que el cuerpo permanece en el aire, es decir, el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Entonces, si en subir se demora 10 segundos y en bajar 10 segundos, entonces el tiempo total será los 20 segundos, lo que se demora en subir más lo que se demora en bajar. Sí, otra característica, cuando el objeto alcanza su máxima altura, su velocidad en el punto más alto es 0. Entonces observamos en el gráfico, ¿sí? Cuando llega a su punto más alto, la velocidad final ahí en ese punto es 0 y desde ahí empieza nuevamente a descender. Otro dice que para la misma posición de lanzamiento, la velocidad de subida es igual a la velocidad de bajada, lo único que cambia es el sentido de esa velocidad. Entonces tomemos como referencia los 50, ¿sí? Los 50 metros por segundo. Si aquí, en este punto, el cuerpo cuando sube tiene una velocidad de 50 metros por segundo, al momento que baje por ese mismo punto, la velocidad será los mismos 50 metros por segundo, pero de sentido contrario. Entonces, con estas condiciones, vamos a darnos cuenta que las expresiones matemáticas o las fórmulas son las mismas que el movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero simplemente hacemos unos cambios, ¿sí? En lugar de la aceleración, vamos a poner gravedad, que ya sabemos es un valor constante, 9,81 por segundo al cuadrado, y será positiva o negativa dependiendo si el movimiento es acelerado o desacelerado. Y en lugar de la distancia vamos a representar con h, que es la altura. Por lo tanto, las expresiones nos quedan así. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 gravedades por altura. La otra expresión, velocidad final, es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Y la tercera, altura, es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Dónde?
Velocidad inicial y velocidad final se mide en metros por segundo. H, que viene a ser la altura, se mide en metros. T, que viene a ser el tiempo, se mide en segundos. Y la gravedad, que es un valor constante, 9,81 metros por segundo al cuadrado, se considera positiva o negativa dependiendo si el objeto está cayendo o a su vez subiendo, ya que cuando sube es un movimiento retardado y cuando baja, en cambio, se trata de un movimiento acelerado, ¿sí? Y con eso tenemos las características y las expresiones matemáticas que nos van a regir durante el estudio de lo que es el movimiento vertical, ya sea cuando se lanza verticalmente hacia arriba o verticalmente hacia abajo, o también cuando se deja caer libremente.